Bien, esto es un video para tratar de aclarar un poquito lo que se había visto hoy en la charla de Zoom, en la clase de Zoom que tuvimos, y más que nada también para los chicos que no pudieron asistir a esa charla. Era sobre los sistemas trifásicos. Antes que nada voy a pedir disculpas por la mala calidad del audio, pero bueno, esto es todo lo que puedo hacer con esto. Bien, para empezar, nosotros habíamos visto que hasta ahora habíamos visto la parte de los sistemas monofásicos. Bien, eso es lo que habíamos empezado a ver. Y habíamos visto, por ejemplo, que en dichos sistemas, por ejemplo, se cuenta como todo sistema monofásico que es, con lo que es una fase y el neutro. Bien, por eso justamente monofásico, ¿qué significa? Mono quiere decir uno y fásico viene de fase, una sola fase. Bien, por ejemplo, así que esta sea mi fase, el azul, por poner un color, no estoy respetando ninguna normativa ni nada por el estilo, estoy eligiendo nomás al azar los colores. Bien, y el rojo lo voy a dejar como neutro. Bien, porque yo quiero elegir esos colores. Bueno, si hacemos una simulación de esto, ¿qué es lo que vamos a observar? Voy a cambiar lo que es la sensibilidad del osciloscopio y invertir el fondo del mismo, la pantalla del mismo, y vemos que tenemos una onda senoidal. Bien, esa onda senoidal corresponde a un fasor de tensión, es decir que acá tenemos un solo fasor de tensión. Bien, perfecto. ¿Qué sucede ahora con los sistemas trifásicos? Los sistemas trifásicos, ¿qué significa? Tres, y fásicos, fase. Estamos hablando de tres fases. Básicamente los sistemas trifásicos tenemos, por ejemplo, este tipo de generadores. Bien, en este tipo de generadores, ¿qué tenemos? Este es un generador en triángulo y este es un generador en estrella, donde acá tenemos, ¿ve? Fase 1, fase 2, fase 3. Acá lo mismo, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Bien, ahora los sistemas nosotros los vamos a comenzar a analizar a este tipo de sistemas primero desde el punto de vista del generador, de la generación, y después desde el punto de vista de lo que es la carga. Bien, este tipo de, como habíamos hablado, este tipo de generador está configurado en triángulo y este en estrella. Bien, por eso es que este tiene tan solo los conductores de los terminales, perdón, de los bornes en este caso serían de fase, y este tiene los tres bornes de fase y tiene el del neutro. Bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser hacer una analogía, por ejemplo, de este generador, de este de acá. Vamos a hacer una analogía, vamos a construir un generador trifásico a partir de tres generadores monofásicos. Bien, para ello vamos a partir básicamente de tres generadores de este tipo. Bien, lo vamos a ir ubicando y yo voy a elegir valores conocidos acá de tensión eficaz. RMS significa eficaz. Bien, hace referencia a lo que es la tensión eficaz, 220 volts de tensión eficaz. Acá también 220 voltios, la frecuencia 50 Hz, la fase, por ejemplo acá menos 120 grados de fase, y acá también 220 voltios, frecuencia de 50 Hz, pero con una fase de 120 grados. Bien, bueno, y lo vamos a armar
vamos a conectarlos, mejor dicho, de esta forma. Bien, vamos a conectarlo de esta forma. Bien, por otro lado vamos a conectar 3 resistores. Vamos a armar una carga trifásica con 3 resistores, conectar 3 resistores. Bien, a esto los vamos conectando. Ya vamos a cambiar los colores de los cables para que se trate de entender algo acá. Bien. Bueno, este lo vamos a dejar rojo. Por ejemplo, qué sé yo, este lo cambiemos a azul. Vamos a elegir rojo, verde, azul. Y a este le cambiemos de color. Y elijamos, qué sé yo, un naranja. Bien. Ahora, esto no quiere decir que dentro de un generador trifásico haya 3 generadores monofásicos. Esto es solamente una analogía. Es una analogía, es más que nada, ¿cómo lo puedo explicar? Como algo didáctico. Bien, vamos a proceder, perdón, no este osciloscopio, vamos a utilizar este osciloscopio, un osciloscopio de 4 canales, y vamos a conectar cada uno de estos cables. Este es una fase, el rojo es una fase, el verde es una fase y el azul es otra fase. Bien, cada uno de esos lo vamos a conectar a un canal del osciloscopio, este osciloscopio que disponemos acá. Bien, y vamos a modificar obviamente la sensibilidad. Es decir, los voltios por división, para intentar explicar esto. Bien, si simulamos, observamos que ahora tenemos 3 ondas de tensión, 3 ondas senoidales de tensión, que tienen el mismo valor eficaz, por ende van a tener el mismo valor pico. Bien, 220 volt de valor eficaz, o sea 311 volt de valor pico aproximadamente. Obviamente acá los 3 están a la misma frecuencia, obvio, y lo importante es que están desfasadas 120 grados una de otra. Bien, 120 grados una de la otra. Bueno, lo que nosotros acabamos de construir acá con estos 3 generadores monofásicos es un sistema desde el punto de vista de la alimentación, es decir, de acá para acá, un sistema trifásico. Acabamos de armar un sistema trifásico perfecto de tensiones. Bien, es decir, tenemos 3 tensiones cuyos voltajes, digamos, son iguales: 220 volt eficaz, 220 volt eficaz, 220 volt eficaz, y que están desfasadas 120 grados uno de otra. Bien, eso constituye o contribuye a lo que es un sistema trifásico perfecto de tensión. Bien, si ahora nosotros venimos y de este sistemita que está acá, de este sistemita que tenemos acá, comenzamos a medir tensiones, nosotros en el sistema
volviendo al monofásico, si queríamos medir la tensión, lo único que íbamos a hacer era conectar un solo voltímetro. No había forma de conectar otro voltímetro. Conectamos un voltímetro acá. Esto osciloscopio lo saquemos por ahora. En realidad ya no hace falta. Y bueno, acá yo dejé los 120 volts eficaces, ¿no? Pero la única forma de conectar el voltímetro es esta, o sea, para medir tensión. No, ¿de qué otra forma voy a medir tensión ahí? En cambio acá no, acá hay muchas formas. Necesitamos más de un voltímetro. Bien, conectamos el voltímetro entre la fase, entre esta fase y el neutro. Vamos a agarrar otro voltímetro y vamos a proceder a conectarlo también entre la siguiente fase y el neutro. Bien, eso lo ponemos acá. Vamos a proceder a agarrar otro voltímetro y lo vamos a conectar entre la fase que queda y el neutro. Es decir, que entre fase y neutro, como tengo 3 fases, entonces conecto 3 voltímetros. Bien, y esto queda acá. Bueno, seleccionamos que vamos a medir tensión alterna y cuando simulamos tenemos 220 voltios. Bien, son los 220 voltios que ustedes tienen en sus hogares. Bien, este tipo de tensión se denomina tensión de fase. Toda aquella tensión que se mide entre fase y neutro, fíjense, acá estoy midiendo entre fase y neutro. Acá está el neutro, ¿ven? Acá estoy midiendo entre fase, esta es la fase, y el neutro. Acá estoy midiendo entre fase y neutro. Bien, ese tipo de tensión se denomina tensión de fase y se simboliza V corta subíndice F, V sub F, tensión de fase. Bien, ahora, ¿qué más se puede hacer acá? Se pueden conectar otros 3 voltímetros, porque si yo medí las tensiones, acabo de medir tensión entre fase y neutro, pero también puedo medir tensión entre fase y fase. Por ejemplo, entre la fase roja y la fase verde, entre la fase verde y la fase azul, y el tercer y último voltímetro sería, por ejemplo, entre la fase roja y la fase azul. Bien, y tenemos otros 3 voltímetros. Bueno, tantos voltímetros que ya no sabemos dónde lo vamos a ir ubicando, pero bueno, la idea es esa. Entonces cuando medimos acá, observamos que tenemos 381 voltios. Bien, son los famosos 380 voltios que ustedes ya conocen, son los famosos 380 voltios que ya conocen. Bien, esas tensiones que se miden entre fase y fase se denominan tensión de línea, son tensiones de línea y se las simboliza como V sub L, V corta de tensión, de volt, de tensión, subíndice L. Bien, perfecto, perfecto. Nosotros teníamos acá estas tensiones. Bien, nosotros representamos a un generador trifásico como 3 generadores monofásicos, pero esto es una analogía nada más. Bien, es de modo didáctico, es a modo didáctico. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es ahora, tenemos que ver lo siguiente. Nosotros tenemos 3 fasores de tensión de fase acá. Bien, que esos 3 fasores van a estar girando
como los fasores son vectores giratorios, van a estar girando a una frecuencia angular omega en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero ¿cómo están girando? ¿En qué secuencia giran ellos? Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un fasor rojo, un fasor azul y un fasor verde. Así como yo fui ubicando estos generadores, tenemos, por ejemplo, un fasor rojo. Vamos a hacer así: el fasor rojo corresponde a un fasor de tensión de 220 voltios eficaces con una fase de 0 grados. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una cosa acá. Los fasores siempre se los dibuja con, obviamente, su valor pico, no con su valor eficaz. Bien, pero yo a propósito lo voy a dibujar con su valor pico, es decir, que voy a indicar su valor pico, su valor eficaz, no dije nada, su valor eficaz, bien, para que vayan dando números que ustedes conozcan, que ustedes conocen, bien. Es decir que acá tenemos, no voy a dibujar las flechitas ni nada de eso porque no vale la pena acá. Este es el fasor de tensión, roja. Todavía no le puse ni nombre a eso. Bien. Después habíamos visto que teníamos el azul, que medía lo mismo, 220 voltios eficaces, pero tenía una fase de menos 120 grados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dibujar en color azul. Tenemos 220 con menos 120. Bien. Y con verde teníamos 220 voltios eficaces con 120 grados de fase. Bien. Recuerden, nosotros acá, o yo acá a propósito lo estoy dibujando solamente, o sea, con su valor eficaz. Pero estos fasores, en vez de medir 220, esto tiene que medir 311. Yo lo hago a propósito. Está todo hecho a propósito esto. Bueno, para que sea más, para que los números que nos vayan dando ustedes los puedan entender. Pero empecemos. Yo acá, ¿qué es lo que hice? Esto está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien. Yo le voy a poner nombre a cada una de estas fases. Por ejemplo, esta la voy a llamar fase A, a esta la voy a llamar fase B y a esta la voy a llamar fase C. Es decir, si vamos al multisim, la rojita sería la fase A, la azul sería la fase B y la verde sería la fase C. Bien, perfecto. En ese caso, nosotros observamos, está el AutoCAD, observamos que si esto está girando, acá no lo voy a dibujar, pero acá tenemos el eje horizontal, que es el eje de las X o el eje real. Y acá tenemos el eje vertical, que es el eje de las Y o el eje imaginario. No los voy a dibujar. Pero si tenemos acá el eje real, la primera que pasa por el eje real, si esto está girando en sentido contrario a las agujas del reloj, es la fase A. Si sigue girando todo esto, después pasa la fase B. Y después va a pasar la fase C. Es decir, que esto va a seguir una secuencia de este tipo: A, B, C, A, B, C, A, B, C. Bien, y así sucesivamente. Bueno, ese tipo de secuencia se conoce como secuencia ABC. Secuencia ABC. Bien. Vamos a cambiar el color porque no es un color muy agradable. Secuencia ABC. Secuencia ABC o secuencia directa de tensiones o secuencia positiva de tensiones. Bien. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si nosotros, por ejemplo, seguimos tomando como referencia? Tenemos que tener siempre una referencia y vamos a tomar, por ejemplo, la fase A como referencia. Bien. Pero ahora invertimos estas dos. Hacemos que esta
pase a ser ahora la fase C, perdón, la fase B, y esta sea la fase C. Bien, es decir, la rojita es la fase A, la verde sigue siendo la fase C y la azul la fase B. Lo único que hice fue cambiar ese desfasaje que había. Es como venir acá y decir que acá tenga los 120 positivos y acá los 120 negativos. Nada más, es lo único que hice. Bien. ¿Qué pasa ahora si hacemos eso? Bien, estamos viendo que esto gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, primero, ¿cuál fase pasa primero por el eje horizontal? La A, después la C y después la B, y así sucesivamente. Entonces, la secuencia es A, C, B, A, C, B, A, C, B. Y así se sigue repitiendo. Esa secuencia se llama secuencia CBA. Secuencia CBA. Secuencia CBA o secuencia negativa de tensiones o secuencia inversa de tensiones. Bien. Nosotros no vamos a trabajar con esta secuencia en los trabajos prácticos, así que chao. Trabajamos solamente con la secuencia directa de tensiones. Entonces, este va a ser mi fasor de tensión VA o VAN, porque como es una tensión de fase, se mide entre la fase A y el neutro N, entonces se llama VAN. Este va a ser mi fasor de tensión de fase VBN y este va a ser mi fasor de tensión de fase VCN. Bien. Bajo esas condiciones, nosotros tenemos que si observamos el multisim, mi fasor de tensión VAN tiene una tensión eficaz. Mi fasor de tensión de fase VAN tiene una tensión eficaz de 220 voltios y una fase de 0 grados. Si eso lo escribimos en notación fasorial, ¿qué obtenemos? Que este fasorcito de tensión VAN tiene 220 volts raíz de 2, acuérdense que hay que representar todo en pico, con valor pico, con una fase de 0 grados. Bien, estos son volts. Bien, esta es la señal rojita, la roja que ya teníamos. Bien, si hacemos lo mismo con las otras, ya le voy a cambiar el color, todo. La azul era la BBN, pero el azul estaba a menos 120 grados, menos 120 grados. Ya le voy a cambiar el color, menos 120 grados. Y la verdecita era la BCN, que estaba a más 120 grados, más 120 grados, más 120 grados. Esa es la BCN. Todo estos son fasores de tensión de fase. Bien, tenemos estas tres. Estas tres son estas tres que están acá. Representan a esto, ¿ve? El rojo que estaba a 0 grados, el azul que estaba a menos 120 grados y el verde que estaba a más 120 grados. Bien, perfecto. A ver, perdón. Bueno, vamos a hacer una cosita para que esto quede mejor, porque yo después esto lo quiero ir copiando y pegando en otro lado. Bueno, esto quedará con color negro, obviamente, pero voy a agarrar esta, la voy a ubicar acá, voy a agarrar esta, la voy a ubicar acá, y voy a agarrar esta y la voy a ubicar acá. Bien, esto de acá, chao. Y todo esto lo voy a ubicar en este Word de acá. Bien, para que ya vayamos teniendo algo ya.
Ahí que quede ahí mejor. Bueno, entonces esos son mis fasores de tensión de fase: BAN, BBN y BCN. Perfecto. Pero ahora eso también lo puedo escribir con su respectiva ecuación matemática. Es decir, que yo puedo escribir esto de esta forma: la BAN de omega t igual a ¿quién? 220 raíz de 2, que ese es el valor pico que tiene esa tensión, por el seno de omega t más los 0 grados de fase. Bien, esa es la BAN. La BBN, ¿cómo la podemos escribir? La BBN la vamos a escribir de forma parecida. La BBN queda acá. Esto era con menos 120 grados. Con menos 120 grados. Bien. Y después queda finalmente la BCN, que es la verdecita, que ya le vamos a cambiar el color. Con más 120 grados. Bien. Bueno, eso de ahí lo copiamos acá. Bien. Y eso es lo que nosotros tenemos respecto de las tensiones de fase. Bien. Acá están en notación fasorial. Y acá yo puedo ver la expresión donde se observa el valor pico, bueno, la frecuencia en este caso tendría que ser, la frecuencia angular tendría que ser 100 pi radianes sobre segundo. Para mí no me interesa ahora eso. Bien, me interesa que se visualicen. Acá estos los tres valores estos, que son los 220, 220, 220, que corresponden a los valores eficaces. Bueno, multiplicado por raíz de 2 me va a dar el valor pico, pero me interesa que se vean los 220 y las fases. Bien. Bueno. Ahora, nosotros habíamos visto en el multisim que también teníamos estos 3 voltímetros que me indicaban los valores de tensión de línea. Las tensiones de línea son las que se miden entre dos fases diferentes. Y bueno, ¿y qué tensiones de línea tengo yo acá? Bueno, tengo 3 tensiones de línea que son las que indican los voltímetros. Bueno, los nombres de esas tensiones de línea son la tensión BAB, que es la que mido entre la fase A y la fase B, la tensión BBC, que es la que mido entre la fase B y la fase C, y la tensión BCA, que es la que mido entre la fase C y la fase A. Bien. Bueno, si nosotros seguimos ese razonamiento, esa línea de razonamiento, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, y vamos armando todo esto así despacito, ¿quién es la tensión? ¿Quién es la tensión BAB? ¿Quién es BAB? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién es BAB? ¿Quién es BBC? ¿Y quién es BCA? Ya le cambio los nombres. BAB, BBC y BCA. Bueno, ¿quiénes son esas 3 tensiones? Bueno,
La tensión BAB se va a obtener haciendo la diferencia entre la tensión BAN y la tensión BBN. Bien, BAB es BA menos BB, pero ¿quién es BA? Es lo mismo decir BA que BAN, es exactamente lo mismo, y es lo mismo decir BB que BBN. Bien, perfecto. Y ahora ustedes me dirán, bueno, hay que restar al fasor BAN, hay que restarle el fasor BBN. Perfecto. Y todos me van a decir, bueno, los fasores son vectores giratorios, es decir que acá tengo que hacer una resta de dos vectores. Ajá, perfecto. Pero ustedes me van a decir, sé sumar vectores. ¿Cómo resto vectores? Fácil. Si yo tengo que restar vectores, la resta es una suma. ¿Cómo? ¿Cómo que la resta es una suma? Si yo quiero hacer BA menos BB, es lo mismo decir BA más el opuesto de BB. ¿Y quién es el opuesto de BB? Menos BB. Bien, es el opuesto de. ¿Y cómo se ve esto de forma gráfica? Porque todo esto es analítico, todo esto son letras, números, cálculos que vamos a hacer más adelante, pero ¿cómo se lo ve de forma gráfica? Si este es BA y este es BB, y a mí me están diciendo que tengo que restar a BA, le tengo que restar BB. ¿Cómo hago? Bueno, hacer BA menos BB es lo mismo que hacer BA más el opuesto de BB. ¿Y quién es el opuesto de BB? Un fasor que tiene la misma dirección pero sentido contrario, es decir, estamos sobre la misma recta de acción pero tiene sentido contrario, es decir, acá apunta hacia el otro lado. Bueno, yo lo voy a dibujar en azul, que ni siquiera hace falta dibujar, lo copio y lo pego directamente. Esto, ese es el opuesto. Bien, apunta hacia allá. Las flechitas yo no las dibujo para ahorrar tiempo. Bueno, si nosotros hacemos esto, ¿qué hay que hacer? Ahora sí hay que hacer la suma entre este vector y este otro. Ajá, ¿y cómo hacíamos la suma? Y bueno, usamos el método del paralelogramo. Usando el método del paralelogramo, nosotros podemos sumar los dos vectores y obtenemos esto. Bien, ahora esto ya no me interesa, esto y esto no me interesan. Este de acá representaría, diríamos, el fasor de tensión BAB, que es una tensión de línea. ¿Y yo por qué elegí? Yo les dije hace un comienzo que en vez de escribirlo acá al fasor, en vez de representarlo con su valor pico, lo iba a representar con el eficaz para tener números conocidos. Yo quiero medir este vector y acá estoy viendo que mide 381, que para nosotros representan 381 voltios. Bien, perfecto. Bueno, ahora, y tienen obviamente un ángulo, va a tener un ángulo de 30 grados. ¿Cómo llego yo a los 381 voltios y a los 30 grados de fase? Bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, acá es todo analítico. Hay que ponerse las pilas y hacer las cuentitas. Bueno, ¿quién es BAN? Nosotros dijimos que BAN eran los 220 volts con una fase de 0 grados. ¿Y quién es BBN? Y bueno, la BBN está escrita acá. Está escrita acá. Bien. Y acá veo que tengo dos números que están representados en forma polar, dos complejos en forma polar.
Y bueno, ¿cómo hacemos? Tengo dos complejos en forma polar y tengo que restarlos. Entonces la resta, ¿cómo se va a hacer? Bueno, primero que nada, para restarlos hay que pasar cada uno de estos complejos a la forma rectangular. Bien. Hay que pasar cada uno de estos complejos a la forma rectangular. Para pasar eso de polar a rectangular, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la calculadora. Bueno, usamos la calculadora. Venimos acá, tenemos la calculadorita. ¿Qué dice la máquina? Bueno, yo para pasar de polar a rectangular uso la función rec. Yo al raíz de 2 lo voy a dejar afuera, no lo voy a introducir, para que todo se haga más fácil. Pero saben que el raíz de 2 tiene que estar. Bien, ponemos. Acá vamos a poner nuestro valor eficaz y acá nuestra fase. Y me dice, mira, en la componente en X tenés 220 y en la componente en Y tenés 0. Bien, es decir, parte real 220, parte imaginaria 0. Perfecto. Entonces ponemos acá 220 más J0. Bien. ¿Y cómo hacemos cuando tenemos 220 con menos 120? De nuevo la calculadora. Tenemos 220 con menos 120. Menos 120. Tenemos menos 110 y menos 190,52. Bien, menos 110 menos J 190.52. Bien. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que restar. Hay que restar. Hay que restar. Tenemos que hacer 200 menos 110, que sería lo mismo que si 200 más 110 son 330. Acá tenemos 330. Y por otro lado tenemos 0 menos menos, 0 menos menos menos, este menos con este menos me da más, 190,52. Y bueno, ¿qué voy a obtener? Más J 190,52. Bien. Y por último, para que esta belleza quede terminada, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasar este número que está en forma rectangular, estamos en coordenadas rectangulares, hay que pasarlo a lo que es la forma polar. Para eso, la ya conocida función pol. La función pol sirve para pasar de coordenada rectangular a lo que es polar. Bien, y me dan los 381,048, casi 0,05. Yo me quedo con los 381 y 29,999, bueno, 30 grados. Bien, tengan en cuenta que acá nosotros al 190,51 lo truncamos, no pusimos todos los decimales, por eso no nos da exactamente los 30. Bueno, entonces 381 tenemos acá ¿con qué? Con una fase de 30 grados. Esos 381 son voltios. Bien, perfecto. Es decir que ya obtuvimos este de acá. Bueno, yo para que se trate de ver un poco esto voy a modificar la altura del texto. No sé si con 10 capaz que basta. Bien, ahí se lo ve. Bueno, con eso ya tenemos una pequeña parte hecha ya. Ahora ¿qué es lo que queda? BBC. ¿Pero quién es BBC? Bueno, BBC es BBN menos BCN. O sea, BBC es BB menos BC. Bueno, yo voy a copiar todo esto así tal cual. Y lo voy a ir modificando a lo que es el ejercicio, el ejemplo, perdón. BB menos BC. ¿Qué es hacer
BB menos BC. Es lo mismo que decir, bueno, hagamos BB más el opuesto de BC. Bien. ¿Y quién era BBN? Bueno, BBN la teníamos por acá dando vuelta. BBN eran los 220 con menos 120. Ah, acá estaban escritas, acá ya lo teníamos. Bueno, menos mal. Teníamos esto. Bien, y acá ponemos menos y dice BCN. Bueno, busquémosla por acá. BCN lo ubicamos acá. Aquícito. Bien. Y bueno, como siempre hay que ¿qué? Hay que restarlo, pero para restarlo hay que pasarlo a forma rectangular. Pero el BN ya lo habíamos pasado a forma rectangular. Era esto de acá. Los menos 110 menos J 190,52. Eso lo escribimos acá. Bien. Y a eso que hay que restarle. A eso hay que restarle BCN. Bueno, la BCN, bueno, yo lo voy a hacer. La BCN, ¿cómo vamos a proceder? La BCN era 220, 120 vamos a poner. Bueno, 220 con 120 grados. Menos 110 más 190,52. Bueno, eso iba a ser obvio que iba a ser así. Bueno, hagamos esto. Esto ya lo había copiado, así que bueno, yo voy a ponerlo acá. Y acá cambiamos por el más. Bien. Bueno, hecho eso, ¿qué nos queda por hacer acá? Bueno, yo voy a hacer esto. Acá y voy a borrar todo esto. Tac, listo, borrado. Tengo que hacer 100 menos 110 menos 110. Es lo mismo que si menos 110 más 110, 0. Tengo menos 190,52 menos más 190,52, lo mismo que sí, menos 190,52 menos 190,52. Es lo mismo que sí, menos 190,52 por 2. Venimos acá y decimos 190,52 por 2. Que me dan, obviamente, los 381. Bien, 381. Entonces acá tengo menos J 381. Bien. Perfecto. Ahora, esto de acá, bueno, esto eran voltios también acá, ¿no? Esto, quiero tratar de posicionar el cursor. Acá está, esto, en forma, pasado a forma polar, no tenemos componente real y la componente imaginaria es negativa. Ya sabemos que las fases son menos 90 grados. ¿Y cuánto vale el módulo? 381. 381. Hagamos una cosa. Ya que lo tenemos acá, lo copiemos de acá y le cambiamos directamente el valor de la fase. 381 y acá tenemos menos 90 grados. Bien. Que si lo vemos de forma gráfica, dijimos que para hacer la BBC había que agarrar a la BBN y sumarle el opuesto de la BCN. Bueno, hagamos el opuesto de la BCN. El opuesto de la BCN es agarrar esto y ubicarlo acá. Y si hacemos el método del paralelogramo, estamos acá. Bien, tenemos esto chao y esto chao, lo sacamos. Bien, entonces, ¿qué vemos que tenemos acá? Cambiemos los colores porque ya démosle, bueno, acá este color, no sé ni qué color darle. Bueno, ¿qué tenemos? Que tenemos un vector que tiene una fase de menos 90 grados, es decir, de acá hay 90 grados negativos. Bien. Y que mide los 381. Bien, los 381, ahí están. Es decir que ya tenemos solucionada esa parte. Bien. Perfecto. Lo que
vamos a hacer acá, por una cuestión de curiosidad, es ver la fase. 30 grados, bien. Ya se está notando algo ahí. Que de acá cae 30, de acá cae 30 y ya vamos a hacer el tercer fasor que nos queda. El tercer fasor de tensión de línea. Bueno. No, esto no. Acá. La BCA va a ser BCN menos BAN. BCN menos BAN. Entonces vamos a agarrar y vamos a copiar todo esto y vamos a trabajar acá. Dijimos que la BCA es BCN menos BAN, que es lo mismo decir BCN más el opuesto de BAN. Bien, entonces, ¿quién era BCN? Bueno, BCN ya lo estuvimos utilizando, era el verdecito, este verdecito. Bien, y a ese verdecito hay que restarle el BAN. Bien, perfecto. Si damos igual, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso, ¿qué hay que ver ahora? ¿Quién era BCN? 220 raíz de 2 con 120. Es decir, que eso era esto que estaba acá. Ya lo habíamos hecho. O sea, ya estaba hecho ya. Bien, menos el BAN. El BAN es esto. Bien, damos igual. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a borrar todo. Sabemos que esto está en volt. Recién al final le vengo a poner la unidad, siempre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos menos 110 menos 200. Me queda menos 330. Y por otro lado tenemos 190,52 menos 0. O sea, tenemos más J 190.52. Bien. En ese caso, le vamos a dar igual y vamos a proceder con la máquina a pasar ese número que está en las coordenadas rectangulares, pasarlo a lo que es la forma polar. Entonces ponemos menos 330 en real y en imaginario tenemos 190.52. Bien, de nuevo 381 y la fase 150,000. Bueno, perfecto. Tenemos esto de acá y acá tenemos que sacar esto. Bien, acá vamos a encontrar los tres fasores, pero bueno, hay que dibujarlo ahora. Entonces dijimos que nos quedaba la BCA, que era BCN, que es esta, menos BAN, o BCN más el opuesto de BAN. Bueno, a encontrar el opuesto de BAN, ¿qué tengo que hacer? Venir acá, ubicar esto acá y realizar el método del paralelogramo. Cuando hacemos eso, venimos acá. Acá no me está coincidiendo por esto. Yo voy a borrar esta cota en un momentito y lo voy a volver a dibujar, porque la cota te modifica. Ahí hay un punto que se había generado. Esto acá y tengo que copiar acá de nuevo, nada más por el hecho de la cota esa. Bueno, esto, y vamos a venir y vamos a ubicar esto acá. Bien, y le vamos a cambiar de color. Bien, le vamos a poner otro color. Bueno, muy ese color. Bueno, esto, chao.
y esto también. Bueno, esos son, si los medimos, es aproximadamente 381. Bien, y la fase, que ahora sí lo voy a ubicar a esta, pasa que la cota la tuve que borrar porque me generó un punto acá, negrito, que hacía que no pueda unir bien los vectores. Bueno, ¿qué observamos? Bien, este intento de dibujo, este intento de gráfico, ¿qué es lo que me muestra? Que tengo, esto también tengo que sacarlo, bien, ahí está, ahí quedó, que tengo tres fasores de tensión de fase que están desfasados 120 grados entre sí, y a su vez tengo por otro lado tres fasores de tensión de línea que están desfasados 120 grados entre sí también. Bueno, acá tengo, para que vean, tengo de acá a acá tengo 120, de acá a acá tengo 120, y obviamente cae de maduro que de acá a acá tengo que tener 120. ¿Ven? 120, 120, 120 entre las tres tensiones, entre los tres fasores, perdón, de tensión de línea. Y obviamente el mismo concepto para los fasores de tensión de fase. Bien, para que lo vean, lo vamos a hacer. 120, 120, y obviamente acá tiene que haber 120 entre este y este que me queda acá. Por ahí es medio difícil ubicar las cosas. Ahí está, bien. Entonces, pero ¿qué es lo que me interesa realmente a mí de acá? Este era mi fasor de tensión de fase BAN, y este es su correspondiente fasor de tensión de línea BAB. BAB está adelantado 30 grados respecto de BAN. Este es mi fasor de tensión de fase BBN. Este es mi fasor de tensión de línea BBC, que BBC está adelantado 30 grados con respecto a quién, a BBN. Este es mi fasor de tensión de fase BCN, y este es mi fasor de tensión de línea BCA. BCA está adelantado 30 grados ¿a quién? ¿A quién adelanta 30 grados? A BCN. Bien, entonces lo que estamos observando acá es que en un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, las tensiones de línea adelantan 30 grados a las tensiones de fase. Bien, entonces esto me gustaría dejarlo un poco más bonito a todo esto de acá. Lo que voy a hacer, por ahí es más complicado, pero quiero que esto quede un poco mejor. Bien, porque lo voy a escribir de un montón de formas a esto. Bueno, esto lo dejo acá. Esto de acá también lo voy a borrar. Me quiero quedar solamente con el resultado. Y esto de acá, idem. Voy a hacer lo mismo, idéntico, idem. Bien. Entonces tenemos esto, que no me deja seleccionar la llave, y no me deja de nuevo. Bueno, así es más fácil. Que esto lo vamos a pasar aquí al Word. Bien, esto lo vamos a dejar justificado acá. Esto es desde el punto de vista fasorial. Bien, es más, voy a abrir esto acá sobre la marcha y lo voy a ir eliminando lo que queda. Tenía que haber hecho eso desde hace rato. Esto era todo esto.
Ya está, ya eso es lo que me interesa. Bien, esto es lo que me interesa a mí. Bueno, y ahora desde el punto de vista temporal, o sea, yo quiero ver su ley senoidal, todo, ¿cómo la escribimos? Quiero ver la ley senoidal de cada una de las tensiones de línea. Bien, yo lo voy a hacer de cero. Acá tenemos B, ¿quién? BAB. Esa BAB es función de omega t. Bien, donde omega es la frecuencia angular que se mide en radianes sobre segundo y t es el tiempo que se mide en segundos. Eso me daba 381 raíz de 2. 381 raíz de 2 por, bueno, son ondas senoidales, obviamente. Seno de quién? De omega t. El omega sabemos que acá, como estamos trabajando con una frecuencia lineal de 50 Hz, tenemos una frecuencia angular de 100 pi radianes sobre segundo. Pero no lo voy a poner. Más, ¿cuál era la fase de la BAB? 30 grados. Bien, son estos 30 grados. Acá, perdón, esto me pasa por acelerado, me faltaron los raíces de 2. Bien, por acelerado me faltó el raíz de 2. Bien, lo mismo acá, eso es error mío, me faltó el raíz de 2. Bien, también la hora que estamos se justifica. Bueno, ¿qué más? Esa es la BAB. Bien, después la tensión de línea BBC, la tensión de línea BBC es esto menos 90 grados. Ven que tenemos 381 raíz de 2, menos mal que me acordé del raíz de 2, y tiene una fase de menos 90 grados. Y por último, la BCA, que tiene 150 grados. Bien, bueno, 1500 le acabo de poner. Esto lo ubico acá y esto ya queda ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quería que se vea? ¿Qué me interesa a mí? Las tensiones, los valores eficaces de las tensiones de fase en nuestro ejemplo valen 220 voltios. Los valores eficaces de las tensiones de línea valen 381 voltios. Bien, vamos con eso. Nosotros tenemos acá, yo voy a volver al comienzo donde había escrito esto. Y tenía esto. Esto dijimos que son 220 volt. Y estos son 381 volt. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que encontrar qué relación hay entre 220 y 381. Bueno, si nosotros venimos y hacemos tensión de línea dividido tensión de fase, tendríamos que escribir 381 dividido 220. Y bueno, si hacemos eso con la calculadorita, me da 381 dividido 220, que eso da 1.7318, y bueno, son varias cifras decimales, no me está mostrando todo esto. Entonces ponemos 1,73, pongamos acá.
1.73. Bien, pero ¿qué es 1.73 aproximadamente? O sea, el número, hagamos así, 1.73, ¿qué es? ¿Qué significa 1.73? Bien, esto es un número aproximado, en realidad, es aproximado. ¿Qué es 1.73? Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 3, da 1.73205. Bueno, este es el número, bueno, tiene infinitas cifras decimales, ¿no? Es un número irracional. Este numerito, acá, raíz de 3, este es el que expresa la relación entre tensión de línea y tensión de fase. Bien, Entonces, venimos acá y escribimos aproximadamente igual, tenemos acá raíz de 3. Bien, quiere decir que la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3, es raíz de 3. A mí me interesa esto ahora. La tensión de línea dividido la tensión de fase me da este de acá, raíz de 3. Bien, raíz de 3. Bueno, ahora, si yo despejo la B de línea, si despejo esta B de línea, me queda que la B de línea va a ser igual a raíz de 3 veces, ¿quién? La tensión de fase. Raíz de 3 veces la tensión de fase. Esta expresión es importantísima. Esta es importante. Control C, copiamos. ¿Ve? Vamos armando ciertas cosas. Bien, entonces ya tenemos una expresión que les va a servir para resolver problemitas. Bien, por lo menos para ir empezando. La relación entre tensión de línea y tensión de fase es que la tensión de línea se obtiene multiplicando la tensión de fase por raíz de 3. Recordemos que estamos recién desde el punto de vista del generador y estamos hablando de un sistema trifásico perfecto de tensiones. Bien, y ya que estoy acá y que estoy viendo todo esto, si yo tengo, acá están todo en notación fasorial, yo tengo las tensiones de fase, bien, 220, 220, 220, bien, dijimos que el sistema es perfecto. ¿Cómo obtengo los 381? Y dice, y bueno, Chango, agarrar los 220, multiplicarlos por raíz de 3 y va a tener los 381, listo. Es decir, los 381 se obtiene con esta expresión de acá. ¿Y cómo obtengo este 30, este menos 90, este 150? Fácil. El BAB dijimos que es la tensión de línea correspondiente a la tensión de fase BAN. Entonces fíjate en la fase de la tensión de fase y sumale 30. ¿Pero a cuál de las tres? A esta. ¿Por qué? Porque la BAB es la tensión de línea correspondiente a la tensión de fase BAN. Bien, entonces a los 0 súmale 30 y obtenés 30. Bien, ¿cómo obtengo los menos 90 grados de la BBC? Y bueno, la BBC es la tensión de línea correspondiente a la tensión de fase BBN. Entonces agarra los menos 120 grados de fase de la BBN y súmale 30. Menos 120 más 30 te da menos 90. ¿Y cómo obtengo los 150 grados acá? Bueno, los 150 grados de fase de la tensión BCA. ¿Quién es BCA? BCA es una tensión de línea correspondiente a la tensión de fase BCN. Y bueno, agarra los 120, sumale 30 y obtener los 150. Entonces, nosotros obtenemos la siguiente expresión. La fase de la tensión de línea se obtiene agarrando la fase de la tensión de fase, y sumándole 30 grados. Bien, esa es otra expresión.
Esa es otra expresión. Bien. Esa es otra expresión. Bueno, ahora está un poco más completa la cosa. Entonces, nosotros decimos, en un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, siempre hablando de sistemas trifásicos, perfectos. Entonces, en un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, las tensiones de línea adelantan 30 grados a las tensiones de fase. Es decir, que la fase de la tensión de línea se obtiene agarrando a la fase de su correspondiente tensión de fase y sumándole 30 grados. Recuerden bien, a la fase de su correspondiente tensión de fase. Es decir, que si yo quiero obtener la fase de BCA, no voy a agarrar ni la fase de BAN ni la de BBN, voy a agarrar la fase de BCN. O sea, hay que ser pícaro, hay que darse cuenta. Bien, entonces, con eso ya habríamos visto la parte, básicamente lo que es la parte de los sistemas trifásicos desde el punto de vista de la generación. Esto es algo muy resumido y muy básico. Bien, con esto vamos a parar por ahora. Después queda analizar lo que son los sistemas trifásicos respecto desde las cargas, desde el punto de vista de las cargas, que ya vamos a ver que tenemos las conexiones. Las cargas pueden estar conectadas en estrella o en triángulo. Bien, perfecto, por ahora paramos.